Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente. Mi nombre es Daniel Volpe, soy de la Regional Paraná de APRESID. Me tocó hoy moderar el taller que nos va a estar presentando el ingeniero Oscar Pozzolo. Les comento un poquito cómo es la metodología y después se los presento al ingeniero. La idea es que el ingeniero haga una exposición y dejar las preguntas para lo último. Así que, por favor, el que vaya teniendo alguna pregunta, después va pidiendo el micrófono hacia el final y se lo hacemos llegar. Les pido, por favor, a todos que pongan en modo silencioso o vibrador los teléfonos celulares. Y bueno, les presento al ingeniero Pozzolo. Es ingeniero agrónomo de la UBA, doctor en Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Luján, magíster en Ciencia de la Universidad de La Plata, actual director de la Estación Experimental INTA Concepción del Uruguay, profesor titular de la Cátedra de Maquinaria Agrícola de la Universidad Nacional de Entre Ríos y es director del proyecto del Sistema Nacional de Evaluación de Energía Solar y docente de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata y de la UBA. Así que los dejo con el ingeniero Pozzolo. Bueno, buenos días. Bueno, es un gusto poder estar presente con ustedes y poder comentarles un poco el tema de lo que nos convoca hoy, que es el tema de Compacta-Test. El tema de compactación es un tema que nos viene preocupando desde hace mucho. Somos varios investigadores que estamos trabajando en el tema ya hace unos cuantos años, del tema de qué es lo que es compactación de suelo. Y yo siempre les comento de entrada, ¿no es cierto?, que la parte de que es el suelo, la compactación dentro del suelo, yo siempre lo llamo el enemigo silencioso, el enemigo oculto, ¿no? Porque fíjense lo siguiente, uno relaciona inmediatamente lo que es compactación con el tema de lo que es impedancia y desarrollo radicular. Si tenemos un problema de ese tipo en el suelo, que tenemos un problema de impedancia radicular, o sea, de dificultad de exploración radicular, obviamente lo que tenemos es una menor exploración radicular del perfil. La compactación tiene una característica muy particular, que es lo siguiente, está muy relacionado con el tema de humedad. Un suelo en estado de alta humedad o de media humedad no presenta problemas de compactación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos temporadas que tenemos buenas lluvias, buenas precipitaciones, no tenemos ningún tipo de limitación, ningún suelo presenta problemas de compactación. No se visualiza ese problema. El problema se va a visualizar cuando tenemos déficits hídricos. Y cuando tenemos déficits hídricos, normalmente tenemos el responsable de la lluvia. Raramente pensamos si realmente la exploración radicular que tenemos alcanzan a explorar los perfiles donde podemos tener más humedad. Entonces, al suceder eso, normalmente, como les digo, siempre diagnosticamos el problema en base a que tuvimos déficits hídricos. Pero si realmente muchas veces hacemos los déficits hídricos en respecto a los rendimientos esperados, vamos a encontrar que no tenemos esa correlación esperada. Y eso es muy probable, es muy posible, de que si uno se toma el trabajo de hacer un perfil cultural, se empieza a escarbar sobre los suelos y ve la exploración radicular, te encuentras con la sorpresa de que el maíz no presenta más de 20 centímetros de exploración radicular, o 15, y así en cualquier otro tipo de cultivo. Entonces empiezan a aparecer. Y esto se suma el tema de la dificultad de diagnóstico. Porque, ¿cómo diagnosticamos? No tenemos una variable. Yo les podría decir por penetración, por penetrometría, con cualquiera de ustedes seguramente conocen los distintos penetrómetros, el digital o el de golpe, que hace años que los venimos utilizando. Podemos utilizar densidad aparente, podríamos utilizar infiltración, pero realmente hay que utilizarlos en forma conjunta porque uno solo de estos parámetros no te está dando realmente un diagnóstico si tenés un problema o no tenés un problema. A eso sumemos que es un proceso dinámico, o sea que se compacta y se descompacta. Solo tienen elementos para descompactarlo de forma natural, que es lo que tenemos que nosotros, como profesionales productores, tenemos que manejar. Entonces, tenemos todo ese tipo de dinámica que hace dificultoso. Por eso fue que hicimos este tipo de software en lo cual metimos 11 variables que incluyen desde lo que es la parte de insectos de suelo, que pocas veces no se le da demasiada importancia. Yo conozco un solo investigador que está trabajando en mesofauna, por ejemplo, desde este punto de vista. Y la parte de canales de macroporos hechos por insectos de suelo es absolutamente importante. O sea, si tenemos una buena población de rombirices, seguro que no tenemos problemas de compactación. Entonces, todo este tipo de diagnósticos, todo este tipo de variables que tienen algún tipo de incumbencia en esta dinámica que les digo, tratamos de hacerlas dentro de este software como para orientarnos en qué estado tenemos ese suelo, si es que tenemos un problema
y que de alguna manera orientar al profesional a ver qué elemento de solución puede pensar en hacer. Como les decía, fíjense, si pensamos en lo que es compactación, tenemos fundamentalmente dos definiciones, y esto es para no confundir. Perdón. Tenemos lo que es la modificación del volumen de poros o modificación de la estructura de la porosidad del suelo, es la definición clásica de compactación desde el punto de vista agronómico. Y también tenemos el tema de compactación, que a veces se presta confusión, que es cuando hacemos reducción de volumen por agente externo, que es la consolidación, que esto los ingenieros viales, por ejemplo, la manejan muy bien. Y ellos la buscan, por supuesto. Los agentes compactadores, ahí tienen, hay agentes naturales, hay no naturales, o sea, los que son de origen fundamentalmente antropogénicos, como es el manejo de la parte del animal, el tránsito vehicular, fundamentalmente el tránsito vehicular, les diría. Y después tenemos la compactación diferenciada, que es una compactación que se produce en la parte superficial del suelo y la que se produce en la parte subsuperficial del suelo. O sea, fíjense que depende del tipo de manejo que hagamos, vamos a tener distintas características en la compactación que pongamos en el suelo. Si ustedes vieron un camino, por ejemplo, prestaron atención, vieron que un ingeniero vial usa una pata de cabra, por ejemplo, además de un rolo. La pata de cabra tiene función, ¿cuál es? Compactar superficialmente el suelo, un alto grado de compactación superficial. Y pasa el rolo para conseguir compactaciones subsuperficiales. Y también tenemos agentes descompactadores naturales, como aparecen ahí. Del balance de estos dos procesos, de lo que nosotros hagamos a favor de la compactación y de lo que aparezca a favor de la descompactación, va a ser la dinámica que tengamos en el suelo. Si conseguimos tener un sistema productivo que esté en equilibrio estos sistemas, el suelo no va a sufrir procesos de compactación. Si además, inclusive, hasta los podríamos llegar a mejorar. Pero si no conseguimos un sistema dinámico, que este dinamismo que les estoy mostrando entre agentes naturales descompactadores y los compactadores, fundamentalmente de origen del hombre, lo que vamos a hacer es un suelo que paulatinamente va a empezar a sufrir un proceso de compactación en su perfil. Entonces, la dinámica de compactación, como les comentaba hoy, la podemos diagnosticar fundamentalmente a través de conocer la intensidad de la maquinaria agrícola que está transitando, saber qué tipo de maquinaria, cómo estamos transitando, estamos manejando esa máquina, la secuencia de cultivos. Todos saben que un tema de los monocultivos, uno de los problemas justamente al explorar el mismo tipo de grado de perfil, al tener el mismo tipo de diseño radicular y demás, por supuesto colabora a procesos de compactación y degradación. La población de insectos que les comentaba antes. El tipo de maquinaria y tránsito es un elemento clave. La maquinaria fundamentalmente es el principal problema compactador que tenemos dentro de los suelos. Y tenemos variables explicativas como la densidad aparente de ese suelo. Lo que es Proctor, si no están familiarizados con el tema de Proctor simplemente es una densidad aparente máxima del suelo. Es la densidad que el suelo puede alcanzar en la máxima compactación posible. El grado de infiltración, cuánto está infiltrando, o sea, qué cantidad de poros está relacionado a la parte de poros y un movimiento de conductividad hidráulica. Y por supuesto también la impedancia, o sea, la dificultad que tiene para penetrarse en ese suelo. Ahí tienen, haciendo un perfil cultural y un diagnóstico, ahí se ve claramente, ¿no es cierto?, dónde están los horizontes compactados. Y acá en este caso particular se pasó una rajita ahí en cada uno de los surcos, haciéndose un pequeño subsolado, y se ve claramente cómo la planta tiene el potencial de exploración donde ese suelo se elimina la impedancia física que estaba teniendo. Es nada más que simplemente para mostrarles simplemente lo que les comentaba hoy, cuando uno hace un diagnóstico y empieza a buscar realmente, porque en definitiva el mejor diagnosticador de esto es la planta. Si uno consigue ver cuál es la exploración radicular que tenemos en el campo, tenemos el mejor diagnóstico posible, definitivamente. Está bien que es un diagnóstico puntual, ¿no? Pero en definitiva es eso. Y fíjense que la compactación la dividimos, como les dije hoy, en la parte de compactación superficial y la compactación subsuperficial. Cuando hablamos de compactación superficial estamos hablando de los primeros centímetros de suelo y esto depende fundamentalmente de la presión que ejerza el neumático sobre el suelo. O en el caso de un pastoreo es la presión por cada pezuña de vaca que tengamos sobre el suelo. Entonces, si yo correlaciono el parámetro presión con el parámetro compactación superficial, tengo una alta correlación. Significa que es muy explicativo, o sea, puedo explicar perfectamente las compactaciones superficiales
con el grado de presión. A ver, para tratar de ser lo más claro posible. Una bicicleta pesa poco con una persona mediana, ¿sí? Pero tiene un alto grado de presión. Es una rueda muy finita, ¿sí? Poca superficie de apoyo, entonces los kilos por centímetro cuadrado son muy altos. Entonces, ¿esa bicicleta produce compactación? Claro, produce compactación. Compactación superficial, en la superficie del suelo. No va hacia abajo del suelo. Entonces, ustedes habrán visto las máquinas actuales. Tenemos máquinas, tenemos cosechadoras de 26 toneladas, 23 toneladas. ¿Cuál es la solución? Duplicar el tamaño de neumáticos. Aumentar el tamaño de los neumáticos. O sea, aumentar, en definitiva, ¿qué? La superficie de apoyo. Cuando aumento la superficie de apoyo, por supuesto reduzco la presión superficial y por supuesto evito la compactación superficial. Pero ¿quién soporta las 26 toneladas? La masa de la máquina. La masa de la máquina la soporta el subsuelo. O sea, lo que yo hago es, al disminuir la compactación superficial, la presión, transmito el esfuerzo de masa hacia el subsuelo. Y ahí es donde empiezo a producir compactaciones subsuperficiales. ¿Se comprende el concepto de la cosa? Entonces justamente es lo que les comentaba, está en la parte de al lado. Lo que tenemos acá es en el horizonte superficial, como les decía, depende de la presión y por supuesto la carga en el eje, porque obviamente la carga en el eje va a estar condicionando la presión que voy a tener al mismo nivel de cubierta. Y en horizontes subsuperficiales va a depender solamente de la carga o de la masa, si ustedes quieren ser más estrictos. Este grafiquito que traje acá lo tomé de Hoeder. Y simplemente es para mostrar, es un caso en un suelo particular, ¿no es cierto? Pero este autor encuentra que si estamos trabajando con cargas de 10, 12 toneladas por eje, él llega a la conclusión, después de casi 10 años de trabajo de distintos suelos, encuentra que tiene un 15% de reducciones de producción. Y acá, lo que ustedes ven acá es cómo distribuye esas reducciones de producción en el sentido de lo que es compactaciones superficiales y compactaciones subsuperficiales. Como ustedes se imaginarán, ¿cuál es más problemática? ¿Una compactación a nivel de subsuperficial, o sea, en los horizontes más profundos, o en los horizontes más superficiales? Bueno, la respuesta del agrónomo que me encanta siempre es el depende, ¿no? O sea, depende. Depende. Si la subcompactación superficial está a 80 centímetros a 1 metro, no pasa nada. No pasa nada porque difícilmente tengamos cultivos que exploren más allá de los 80 centímetros, 70 centímetros. Pero si se me producen compactaciones a los 30, 40 centímetros de profundidad, si yo tengo 30, 40 centímetros de profundidad, teóricamente es una profundidad posible de exploración, deseable de exploración, pero si lo tengo compactado, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo hago? ¿Con qué herramienta, con qué apero consigo descompactar a 50 centímetros, a 40 centímetros? Con un subsolador, bueno, consumos energéticos, un problema. Es complicado el tema. O sea, son mucho más peligrosas y mucho más difíciles de solucionar las compactaciones subsuperficiales que las superficiales. Las superficiales, en definitiva, tal vez con una rotación simplemente la podemos manejar. Tal vez con cobertura la podemos manejar. Y de última, con algún tipo de labranza descompactadora, como puede ser un paratil, puede ser un paraplow, que no tengamos rotura de la parte superficial o por lo menos lo mínimo posible. Pero si vamos más abajo, ¿cómo manejamos después esa situación? Entonces, por eso, el tema de la parte crítica, fíjense, acá hay dos neumáticos de dimensiones similares, uno con 5 toneladas, otro con 10 toneladas de carga. El mismo tamaño de neumático. Y ustedes lo que observan ahí es justamente que las presiones, ¿no es cierto?, superficiales, si bien aumentan, la coloración más intensa indica, digamos, mayor grado de compactación, pero lo que más me interesa destacar acá es el tema de la profundidad a la cual llega esa compactación. Esa carga, como yo les decía, se transmite hacia la parte subsuperficial. Si acá tenemos el mismo ejemplo, pero ahora con dos neumáticos de distintos tamaños, un neumático más angosto y un neumático más ancho, sin duda lo que tenemos en el neumático más ancho, tenemos un mayor desarrollo, una mayor exploración de ese grado de compactación con menor intensidad
que respecto al neumático más angosto. Pero si ustedes observan, los dos terminan compactando en profundidad de la misma manera. O sea, llega el grado de compactación porque, como les decía, alguien tiene que soportar la masa que está arriba del suelo. Lo mismo sucede si tenemos la comparación ahí con una carga mayor y una carga menor. La mayoría de los estudios nos hablan que estamos cuando pasamos los valores de 6, 8 toneladas por eje, empezamos a tener problemas serios de transmisión de compactación hacia la parte subsuperficial. Y en general los autores están de acuerdo en hablar que 10 toneladas es una cifra aceptable como para tener una previsión de que podemos estar ya en zona de riesgo con las máquinas que estamos utilizando en cuanto a este fenómeno que les estaba comentando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento que estemos pensando en las máquinas que están transitando y cómo están transitando dentro del campo. Y de acá nos lleva un poco a la parte que creo que es interesante, es evitar siempre la compactación superficial, ¿no es cierto? Algunas pautas de manejo, obviamente hay muchas más. Limitar la compactación superficial tanto como sea posible, y acá sí entra el tamaño de rodados. Reducir la carga, aumentar el número de ejes. Todas estas son herramientas como para poder manejar en lo más posible lo que es la compactación hecha por maquinaria agrícola. La parte de presión de neumáticos y compactación superficial es otro de los elementos clave. La presión de neumático, acuérdense de que no hay neumático que pueda compactar más que su propia presión. O sea que mientras menos presión tenga un neumático, menos problemas de compactación o menos daño va a efectuar. Por eso siempre la recomendación es de utilizar lo que ustedes están leyendo ahí, no se lo voy a leer, pero la idea es siempre utilizar los neumáticos con la menor presión posible. La menor presión posible, compatible con la construcción del neumático, por eso le decimos que siempre los radiales son los mejores, por supuesto. Un radial lleva 8 libras de presión, ¿no es cierto? Contra un convencional que lo tenemos que llevar a 16, 18 libras. Eso no es solamente mayor superficie de apoyo, no es solamente mayor eficiencia tractiva, también es menor compactación. Fíjense cosas que creo que son interesantes y por eso las traje aquí. El 75% de la compactación, perdón, no me llevo del todo con el 75% de la compactación se produce en la primera pasada. O sea, la primera pasada es clave. Ahí conseguimos, como les decía ahí, el 75% de la compactación. El 90% del hundimiento se produce en la primera pasada. Pero lógicamente, ¿por qué? Y porque fue donde se disminuyó el grado de porosidad y se aumentó, obviamente, la densidad del suelo. Las subsecuentes pasadas tienen menor efecto, pero son más perjudiciales. ¿Por qué? Porque consolidan el problema. Ustedes habrán visto, y vuelvo al ejemplo que les dije hoy, los viales. Fíjense cómo hace un ingeniero vial y lo tiene clarísima. ¿Cuántas veces pasa con el rolo o con la pata de cabra? 2 millones de veces. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Esto que les estoy mostrando. Esa es la idea. Y el tiempo de residencia del peso es importante. La cantidad de tiempo en base al que estuvo el peso, por eso el tema velocidad de tránsito también es otra de las variables. Mientras más tiempo demore, más posibilidad le das de que el suelo se acomode a esa nueva estructura producto del peso. Y esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con la gente que hace ganadería. Si ustedes hacen, mi tesis doctoral habló de esto, por ejemplo, en la parte de ganadería. O sea, si uno consigue el manejo de la hacienda desde el punto de vista de la compactación, va a ver de que la compactación es mucho más sensible al tiempo de permanencia que a la carga que pongamos. ¿Se entiende? O sea, es mucho más importante el tiempo que permanezcan los animales en el lote que el número de animales que pongamos por lote. O sea, carga por tiempo, ¿no? En definitiva sería algo así. Y las pasadas son acumulativas. Las pasadas van siendo acumulativas. Hay una cantidad de medidas que podemos hacer. Tránsito controlado o tránsito reducido. El tráfico por tenderos prefijados. Todo lo que ustedes están leyendo ahí son todas posibilidades que tenemos de conseguir un buen manejo de un suelo agrícola en ese sentido. Fíjense, el tema de ahí, como les decía, el tema de humedad es otro acá les muestra, es otra de las variables muy importantes. La humedad
presente en el suelo, por supuesto, siempre hace que el suelo se compacte más. ¿Por qué? Porque los poros, al estar llenos de agua, cuando uno los aprieta, o sea, tiene una presión de carga, lo que tenemos es un efecto de ariete hidráulico. O sea, el agua se traslada por los poros y compacta mayor en profundidad, ¿no? Siempre todos sabemos que en barro obviamente se aprieta mucho más que en seco. Por eso, bueno, el tema este de lo que les comentaba recién, el tema de la humedad para hacer el tránsito es otra de las variables. Y entramos en el modelo, particularmente, de lo que es el tema clave de hoy, pero me pareció que era importante hacer esta pequeña disquisición, pequeña charlita previa antes de entrarnos directamente en esto, porque esto ya es más mecánico. Tenemos 11 variables para entrar en el modelo, ustedes las ven ahí, la parte de textura, bueno, no se las voy a leer, obviamente, ahí las tienen, son esas 11 variables que tenemos que colocar. Y muy sucintamente voy a tratar de demostrarles, porque la idea es de que el modelo es de uso para un profesional o un productor avanzado y requiere algunos datos más elaborados, pero siempre buscando la mayor facilidad y practicidad posible. Por eso tratamos, donde veíamos que teníamos menos sensibilidad a los valores absolutos, tratamos de utilizar más conceptos cualitativos que cuantitativos, para tratar de ser más fácil el modelo. Definimos textura fina y humedades al momento de hacer el diagnóstico, qué humedad tenía el suelo de texturas finas, texturas intermedias o texturas gruesas. Esto corresponde con los suelos arcillosos, francos o franco-arenosos. Ahí definimos humedades medias, gravimétricas, entre 26 y 30 para finas, en intermedios entre 20 y 25, en gruesas entre 14 y 18. Por debajo, por encima, ustedes van a ver que el modelo dice alta humedad o baja humedad. Se refiere, si estamos en ese rango es humedad intermedia, si estamos por debajo lo ponemos como bajo, si estamos por... ¿Esto por qué es? Y bueno, porque esto va a condicionar después a las mediciones que hagamos en el resto. La condición de humedad del suelo va a condicionar todas las medidas que podamos hacer de variables que podamos tomar luego. Por eso define, en un principio, entramos con ese tipo de variable. La densidad, y acá la densidad que pide el modelo no es la densidad aparente del suelo, sino es la densidad entre la relación de densidad que existe entre la densidad máxima, que es la Proctor que les conté hoy, la densidad máxima que es capaz de tener ese suelo, con la densidad que vos estás midiendo en tu potrero. Esa diferencia expresada en porcentaje. O sea que si uno es 100 y el otro es 80, perdón, si uno, como ahí hay un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, si tengo el Proctor me dice que tengo 1,70 de densidad máxima lograble y lo que estoy midiendo es 1,56, lo que tengo que hacer es la diferencia entre los dos por 100. Ese porcentaje, o sea, ¿cuánto estoy del Proctor? Si estoy al 80, estoy al 70 o estoy al 100% del Proctor, digamos, una situación de un camino vecinal. Sería eso. Ese es el porcentaje que pide de densidad. También se puede calcular, existen algunas otras, hay un cálculo que está aceptado, digamos, para poder calcular Proctor si uno no tiene Proctor disponible para mandar a un laboratorio. Hay una formulita que ustedes lo tienen en el instructivo, no vale la pena creo que lo comente, pero sabiendo el porcentaje de arcilla que tenés del suelo, aplicando esta formulita, uno se aproxima bastante al valor de Proctor. El ITA, que es el índice de transitabilidad agrícola, este índice es el que me indica qué cantidad de tránsito tengo en el potrero. Y esto es clave porque, lógicamente, no es lo mismo que vos hagas 2 cultivos, que vos hagas un sistema forrajero que estés cortando permanente pasto, que apliques 5 veces tratamiento para insectos o que apliques 2. Cada vez que pasa la máquina, tiene. ¿Y qué tipo de máquina? ¿Es pesada? ¿Es liviana? Entonces, buscamos un índice, que no es que lo inventamos nosotros, por supuesto, pero un índice que se pudiera adecuar, que este ITA, que es el índice de transitabilidad que les comentaba, que lo que hace es relacionar, en definitiva, los metros por hectárea que transita esa máquina. Fíjense que acá entra el ancho de labor de la máquina. Mientras más ancha, menos metros transita, obviamente. Entonces, los metros que transita por la hectárea, por el peso que tiene la máquina que está transitando. Entonces, de alguna manera, esto estamos definiendo las toneladas, los megagramos por kilómetro por hectárea. En definitiva es eso. En la penetrometría damos 2 opciones. La penetrometría digital, si uno tuviera un penetrómetro digital,
y la penetrometría por un penetrómetro de golpe, que cualquiera lo puede tener, ¿no es cierto? Del tipo Villegas, el penetrómetro más clásico. Pero de todas maneras lo que nos está pidiendo es por debajo de los 10 centímetros, porque lo que nos interesa es la parte más subsuperficial, lo otro es manejable más agronómicamente. Y lo que nos está pidiendo es el promedio que tenemos de impedancia medida en kilopascales de presión, que es la unidad usual que se mide la penetrometría. Si tenemos el penetrómetro de golpe, como dice ahí, se toma cada 5 centímetros hasta los 30, cada 5 centímetros es el promedio del número de golpes que cada 5 centímetros tuvimos para poder avanzar hasta los 30, y en esa situación se lo multiplica por 250, que es una relación entre la masa y la presión alcanzada por el golpe y el tamaño que está puesto en un penetrómetro de golpe. Esto de alguna manera se emula o se correlaciona bastante bien con un penetrómetro digital. Obviamente el penetrómetro digital es más riguroso, ¿no? La infiltración se pide la infiltración por anillo simple, a pesar de que pueda tener corrimientos laterales y demás, pues como les decía, buscamos lo más sencillo, como para dar herramientas las más sencillas posibles. Una medición de infiltración por anillo, el anillo clásico, ¿verdad?, de 21 centímetros de diámetro, 12 centímetros de largo, y hacerlo 1 hora y tomar la última media hora. Lo que se busca es fundamentalmente la infiltración base, o sea, la infiltración con el suelo a nivel de saturación, ¿no es cierto? Damos para utilizar solamente ese parámetro, ya que por lo menos es el más estable. La parte de insectos, también de 0 a 30 centímetros, 50 por 50, ahí está especificado cómo inclusive les da una orientación para hacer los muestreos, y se toma la cantidad de insectos de suelo que uno encuentra. ¿Por qué? Porque como les decía hoy, los insectos de suelo son uno de los elementos también muy importantes para la elaboración de macroporos dentro del suelo y estructura inclusive. En base a todo eso, de estos, lo que hace el modelo es emular, calcular qué grado de situación estamos teniendo de compactación dentro de ese suelo. También hay una parte que hace de rendimientos de cultivo, pero me pareció lo más que puede tener más dificultad. Entonces lo que te da es una orientación. Te dice, sí, te da 3 grados, como un semáforo, ¿no es cierto? Verde, amarillo y rojo. Entonces te dice, si necesitas pensar en hacer algún tipo de descompactación, y vas a tener resultados esperables, y después agronómicamente podemos discutir todo lo que ustedes quieran, decir, bueno, ¿cómo sigo después, no? ¿Cómo sigo en el sistema productivo? Pero vas a necesitar algún tipo de descompactación. Estás en una zona amarilla en la cual el tema es fundamentalmente de manejo agronómico y hay que seguir viendo ese suelo a ver cómo evoluciona. Si conseguimos ese dinamismo entre descompactación y compactación, si conseguimos ponerlo en saldo positivo, o si la situación no ofrece ningún tipo de dificultad o por lo menos está estabilizado sin afectar a la parte productiva. Bueno, de mi parte, de la parte de exposición, estaríamos. No sé si hay alguna pregunta, vayan levantando la mano, así les vamos haciendo llegar el micrófono. Acá hay una y allá al fondo hay otra, por acá hay otra, no sé si hay otro micrófono disponible. Sí, vos mencionaste que entre los factores que incidían en la compactación estaba, bueno, por un lado el peso por eje, obviamente, por otro lado la velocidad de pasada, y vos sabés que yo trabajo mucho con pulverizadoras, hay una fábrica de pulverizadoras que basa muchos de sus argumentos en el tamaño y la no compactación. Es una máquina que pesa 1.500 kilos contra los 6.000 o 6.000 y pico que pesan las máquinas convencionales. La pregunta que yo te quiero hacer es si para una máquina convencional de pulverización que está en 6.000 kilos, una cosa así, más los 3.000 kilos de agua cuando está trabajando a full, tendríamos alrededor de un peso máximo de 10.000 kilos, son 5.000 por eje, y normalmente trabajan a 15, 18 kilómetros por hora, es decir, mucho más rápido que una sembradora o que una cosechadora. Si realmente la máquina pulverizadora es fuente de compactación en función de eso que estamos diciendo. Como fuente de compactación, todo es, ¿no es cierto? Como fuente es fuente. El problema más grave de las pulverizadoras es el estrecho ancho de labor de las cubiertas, que están pensadas para andar en surco, obviamente. Entonces, tiene un alto grado de presión. Si bien no son máquinas relativamente pesadas, tiene un alto grado de presión. El problema que te producen es una compactación superficial, no una compactación subsuperficial, que es la que más nos preocupa. Pero esto tiene como
como mejora, como parte más positiva, es de que una, la que vos decías, que van rápido, por lo tanto la carga de compactación hacen menor. Y por el otro lado es que tiene un ancho de labor muy grande. Entonces, el grado de compactación, los metros que hacen por hectárea son realmente muy pocos. Entonces, es una máquina que yo no me preocuparía por la compactación dentro de un predio, ¿no? Sí, por la exposición veo que la mayor experiencia la han hecho en agricultura, ¿no? Sí. Quería preguntarle si había experiencia en ganadería. Fundamentalmente, también si este software que ustedes desarrollaron ya tienen, lo han aplicado a distintos años o regímenes de lluvia con resultados de medición de producción. Sí, el software tiene poco tiempo de vida hecho, así que lo que hemos hecho un análisis ex post, o sea, aplicamos ese software a casos conocidos que teníamos problemas, no a ver si daba o no daba, y bueno, funcionó aceptablemente bien. En cuanto a ganadería, es cierto que la mayor cantidad de experiencias están hechas en agricultura, porque es mucho más sencillo trabajar en agricultura en compactación que en ganadería. Pero en términos generales, los datos de ganadería, el animal de por sí tiene un patrón de compactación que es una compactación mucho más superficial que en profundidad. Por la masa del animal, porque un animal es relativamente liviano en nuestros términos, estamos hablando de 800 kilos, un toro, vamos a ponerle, ¿no es cierto? Pero con una altísima presión, porque tiene un apoyo muy bajo. Eso significa una alta compactación en la superficie, y de hecho uno lo ve cuando termina de salir de la hacienda del potrero, uno lo ve todo pisoteado y lo ve como se compacta cada una de las huellas. Pero si uno lo da vuelta va a ver que abajo no está compactado. Por lo tanto, es un problema de compactación superficial en el caso de ganadería, que más que un problema de compactación subsuperficial. Porque en mi región, de acuerdo a la textura de los suelos, Uh-huh. se alterna agricultura y ganadería, Uh-huh. y se podrían estar sumando efectos perjudiciales. Sí, sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Pregúntale a cualquier contratista atrás de campos ganaderos que tienen alto pisoteo, que quieren entrar, cómo tienen problemas con los trenes de siembra. Sí, por supuesto. Sí. Sí, acá Oscar. Buenos días. Buen día. Oscar, hay un viejo refrán que dice que es más beneficioso prevenir antes que curar. Yo pertenezco a una empresa proveedora de maquinarias agrícolas, y esta temática, desde el punto de vista de la maquinaria y la compactación, no es nueva, tiene mucho tiempo y muchos años. Te diría que nació casi junto con la siembra directa, y creo que las empresas que son proveedoras de equipos agrícolas, maquinaria, todas estamos trabajando, y no deja de ser una preocupación menor. Sin duda que también en base al rendimiento de las máquinas, al que se busca productividad, tenemos una gran demanda cada vez más acentuada por máquinas de mayor tamaño y que sean más productivas. Estas máquinas de mayor tamaño y más productivas también son más pesadas, que estamos llegando casi ya a un límite hasta de capacidad de carga de neumáticos. Por supuesto. Creo que la etapa que viene, si esto no cambia, que creo que no va a cambiar en el corto plazo, hay que pensar en sistemas de traslación de determinados equipos con orugas con banda neumática. Estas orugas tampoco son nuevas, nacieron ya también hace muchos años, fundamentalmente en tractores. Uh-huh. Desafortunadamente en Argentina no es una opción que no tuvo, no sé si aceptación, pero no tuvo mucho uso, porque habría que investigarlo un poquito. El costo es uno de los factores, creo que uno de los condimentos más importantes. Yo estoy pensando fundamentalmente en equipos de cosecha. Ya en el mercado, en algunos países hay orugas, en Argentina muy poquitas, son contadas con las manos las que hay. Y la pregunta va, ¿tienen ustedes mediciones hechas en la disminución de la compactación hecha por orugas y distintos tipos de oruga que hay en el mercado? ¿Han hecho algún trabajo o no? Bueno, un gusto verte, Julio. Gracias. De paso. No, en cuanto a
a tener efectos sobre la productividad de compactación de oruga versus neumático, no. En efectos de compactación per se, sí, hay varias mediciones hechas. Y estamos hablando de menos de la tercera o cuarta parte de la presión producida, ¿no? O sea que, tomando valores, estamos en 800 gramos contra 250, 270 en una oruga, para darte promedio simplemente. O sea, ya de movida nomás hay una disminución más que ostensible, ¿no? Pero independientemente de ello, ¿no es cierto?, el tema de lo que son las cargas y el aumento de la maquinaria y el peso de las maquinarias, sí, es una realidad que tenemos en el mundo, no en Argentina solamente. La economía de escala es un hecho que no lo vamos a poder revertir, y por eso también creo que es interesante acotar el tema de que hay herramientas como el tránsito controlado, como las descargas en cabeceras, como el no pisoteo, el manejo de tolveros, que siguen a la máquina por todos lados y hacen un desastre en el potrero. Ese tipo de cosas que creo que son, si pudiéramos implementarlas y manejarlas de esa manera, sería el mal menor, digamos, de último, un equipo pesado solo que traslade, ¿no? Una de las características que tienen algunos de los equipos hoy con que se pueden equipar las máquinas agrícolas es el piloto automático. Yo el año pasado hice una medición. ¿Cuánto disminuye el tránsito de máquina el uso del piloto automático en una cosechadora? No recuerdo bien el número, lo tengo en la computadora, pero una máquina cosechadora con una plataforma de 30 pies trabajando en un cultivo de soja o trigo, digamos, no un cultivo de línea como el maíz, con piloto automático, si mal no recuerdo, son 200 kilómetros menos que la máquina gira, ojo, con una rueda, ¿no? Serían 100 kilómetros que la máquina anda menos en el campo. Eso tiene un efecto directo a vuestra exposición, por supuesto, ¿no? por supuesto. O sea, el piloto con un poquitito que me ayude a solapar menos el corte, claro. Al final ando muchísimo menos y compacto mucho menos. Gracias. Gracias. Por el dato no lo conocía. Sí, Oscar. Una consulta con respecto al software. En las salidas, ¿es solamente un semáforo y no da información de compactación superficial o subsuperficial? No. Solamente te da un semáforo y te da una variable cuantitativa de una escala. De deterioro. O sea, cuando pasa en este momento no me acuerdo el número, si soy honesto. Cuando pasa determinado número, en que entras en la zona roja, pero también te dice en qué grado de rojo estás. Pero no hace más que eso, más que orientarte. Es una herramienta dada para el profesional, fundamentalmente pensada, eso no quiere decir que la puede usar, por supuesto, cualquier productor, pero está pensada fundamentalmente para el profesional, para que tenga una herramienta de diagnóstico en la cual pueda tener toda la integración de esta cantidad de variables que son muy altas como para poder tener en la parte de compactación. Y no guiarnos solamente por uno o dos datos, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Bueno, damos un fuerte aplauso al ingeniero Pozzolo. Tenemos que, por una cuestión de tiempo, desocupar la sala.